buenas tardes a todos y bienvenidos a la Universidad San Pablo CEU, que es la institución que nos acoge, que es institución hermana de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que junto al Instituto Carlos Botigua San Juan Pablo II organiza hoy este evento. La verdad que es el tercero o cuarto que ya organizamos de modo conjunto y es un placer, ¿no? Primero porque es nuestra misión colaborar. No sé si se acopla un micrófono. Bien. Primero porque nuestra misión, obviamente, y hoy es un buen reflejo de ello, es colaborar con instituciones afines, ¿no? La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que tienen aquí ustedes la figura de don Ángel Herrera Oria, siervo de Dios don Ángel Herrera Oria, que su proceso de beatificación ya está en Roma desde hace unos años, que ya saben que acabó siendo obispo de Málaga, ¿no? En su segunda etapa como hombre de iglesia. Primero tuvo una etapa como hombre de, digamos, seglar, ¿no? Y como presidente de esta casa, ¿no? E impulsor de muchas obras que hoy, porque venimos a hablar de San Juan Pablo II, pues no podemos detallar. Bien, aquí tenemos a don Marcelino Oreja, que nos acompaña. Buenas tardes. Bien, pues quería decir que la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria es otra obra, junto como el CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas. Bien, tan prolífica, ¿no?, en generar obras. Ustedes últimamente habrán visto el renacer del periódico El Debate, ¿no?, que es otra de sus obras. Pues muy bien, para nosotros es un placer poder contribuir a la divulgación y a la creación de cultura cristiana, de cultura basada en los valores de la Iglesia, y por lo tanto colaborar con instituciones afines como el Instituto Carlos Botigua pues es un auténtico placer, y sobre todo por la cantidad, la capacidad, ¿no?, de reclamo que tiene, ¿no? Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer ahora es presentar a don Julio García Broncano, que es el González Broncano, González Ronco, Julio. Como él es del Madrid y yo soy del Zaragoza, pues por eso le he gastado esta broma. Perdón, Julio González Ronco. Que él luego, a su vez, dará paso a nuestro compañero Pablo González Pola, que es el que presentará finalmente a nuestro ponente de hoy, don Rafael Navarro Valls, que le agradecemos mucho su presencia. Y al final habrá una posibilidad, por eso la presencia de estos micrófonos aquí, de un pequeño coloquio de que ustedes puedan hacer sus preguntas. Pues bueno, vamos a lo importante. Ya, Julio González Ronco, por favor, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Fernando, Pablo, Rafael, señoras y caballeros. Primero agradecer a la Fundación Cardenal Herrera Oria que junto con el Instituto nos permita tener este maravilloso ámbito para poder escuchar a quien es verdaderamente principal aquí, que es Rafael Navarro Valls, y la conferencia magistral que nos va a impartir. Yo simplemente voy a decir unas breves palabras sobre qué es el Instituto, la Asociación Instituto Carlos Botigua. Perdón, Julio, está un poquito alto el sonido, si puedes bajar un poquito. Fernando, no te preocupes, no creo que sea problema tecnológico, es que tengo una voz horrenda. Como les decía, unas breves palabras sobre qué es la Asociación Instituto Carlos Botigua. Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin influir en la sociedad, dando a conocer el pensamiento y la obra de San Juan Pablo II. Está formado por laicos, esencialmente por profesionales, profesores de universidad de diferentes circunstancias personales y condiciones, que nos dedicamos voluntariamente y no de manera profesional. Tenemos nuestros trabajos y dedicamos también nuestro tiempo porque sentimos una profunda devoción por la persona de San Juan Pablo II, y además nos vemos acompañados de un consejo honorífico compuesto por personalidades de reconocido prestigio profesional y de gran relevancia social. Como asociación es absolutamente independiente de cualquier organización o entidad de carácter ideológico político, sin perjuicio de que admitamos y promovamos la eventual colaboración con este tipo de entidades, y de que estamos abiertos a la diversidad de pensamiento
y creencias presentes en la sociedad, con dos rasgos esenciales: la multiplicidad disciplinar en los temas a tratar y la disposición a colaborar con cualquier persona, sea cual sea su ideología o confesión religiosa, en aquellas cuestiones que afectan a la dignidad de la persona, ya que, como decía San Juan Pablo II, deben quedar al margen de ideologías. El objetivo del Instituto es prestar un servicio educativo, cultural, científico y social al desarrollo integral del hombre a través de la obra y pensamiento de Karol Wojtyla. ¿Y cómo? Investigando, documentando, difundiendo el pensamiento de San Juan Pablo II, preservando, promoviendo y desarrollando su legado científico y espiritual en el diálogo intercultural e interreligioso en los ámbitos educativo, científico y cultural, identificando y explorando cuestiones que fueran de interés de Karol Wojtyla, que son de máximo interés, a nuestro juicio, en la sociedad, en los ámbitos de la filosofía, la teología, las ciencias sociales y otras áreas de estudio, publicando informaciones, documentos y estudios sobre materias relacionadas con la vida, pensamiento y legado de Karol Wojtyla, y fomentando debates relativos a cuestiones de cultura, fe, ciencia y sociedad. En definitiva, organizando actividades muy variadas: cursos, conferencias, mesas redondas, videoforum, conferencias como la que nos va a impartir don Rafael Navarro Valls, a la que le agradezco especialmente que haya tenido la atención de poder acompañarnos en el día de hoy. Y, en definitiva, procurando ser fieles al magisterio de San Juan Pablo II, que no es otro que el magisterio de la Iglesia. Entre estas actividades hemos iniciado un curso sobre liderazgo online, que pueden ustedes evaluarlo, verlo en la página web del Instituto, y también les rogaría, porque además así me lo han indicado y nos permite que todos nosotros podamos seguir manifestándoles, informándoles sobre las actividades del Instituto, que les hemos entregado un folleto que, si pueden incorporar sus datos y si tienen a bien, nos permitirá seguir facilitándoles información sobre nuestras actividades. Para terminar, el hombre, decía San Juan Pablo II, no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Hermosas palabras para los tiempos en los que nos encontramos. Y en este sentido, como él mismo decía, la paz es uno de los bienes más preciosos para las personas, para los pueblos y para los estados. Esperemos que la guerra de Ucrania, que se ha iniciado, termine lo antes posible y que Dios ilumine a las partes en conflicto. El Instituto San Juan Pablo II pretende servir al alto propósito de defender la verdad, aunque, como decía San Juan Pablo II, volvamos a ser 12. Hoy creo que somos unos poquitos más. Por lo que muchas gracias. Paso un momento a presentar a don Pablo González Pola, que va a hacer la presentación de nuestro conferenciante, de una manera enormemente más brillante que yo y con una voz más melodiosa que la mía. No creo, pero bueno, muchas gracias, director. Muchas gracias a todos por estar aquí y, sobre todo, a Rafael Navarro Valls, que es la segunda vez que está con nosotros. Ya sabe que, como ha dicho Fernando Lostau, en esta casa es muy querido, ha venido mucho, prácticamente desde la casa. Yo le recuerdo en Católicos y Vida Pública siempre, y además es premio de difusión Balbuena de la Rosa, que es un premio que tiene el Instituto de la Familia precisamente para artículos de prensa relacionados con el tema del matrimonio y la familia. Esa labor de difusión que todo intelectual debe hacer y que Rafael hace perfectamente. Bien, voy a ser muy breve en la presentación porque el currículum es amplísimo. Sin embargo, yo creo que las presentaciones tienen el interés de abrir el apetito para prepararnos a escuchar y reconocer al maestro, ¿no? Entonces, creo que la presentación es importante hacerla, y, aunque voy a ser breve, y luego ya le dejamos hablar a él, que es a lo que hemos venido. Nace en Cartagena y cursa en Murcia la carrera de Derecho. Se licencia en 1962 con premio extraordinario y se doctora posteriormente por la Universidad de Navarra, hace el doctorado y la licenciatura en Derecho Canónico. En el 67 es director ya en Madrid del Colegio Mayor Moncloa, muy cercano a nuestra casa, en todos los sentidos, y accede ya a su vocación docente como profesor ayudante de Derecho Canónico en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Tras una estancia en Murcia, que es reclamado, hay que ver lo que era antes el maestro, ¿no? Su maestro,
que es Mariano López Alarcón, junto con el que lleva adelante con otros compañeros la nueva disciplina de Derecho Eclesiástico del Estado. Le reclama y él, lógicamente, como antes, al menos en nuestra época, gustábamos de aquellos maestros que teníamos, ahora no es así, no sé por qué, si será por los alumnos o por nosotros los profesores. En 1975 se instala en Madrid y desarrolla su carrera profesional en carrera docente y luego una producción científica amplísima en su campo y llega a ser catedrático de Derecho Canónico hasta su jubilación. Es ahora catedrático emérito y profesor de honor de la Universidad Complutense de Madrid. Y yo sé que le gusta mucho resaltar esto, preside la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas, lo cual le permite hacer mucho viaje, y me decía antes que con lo de la pandemia afortunadamente no ha tenido que viajar tanto, ¿no? Es vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de la Real Academia, es académico de honor de varias académicas de Derecho y Jurisprudencia, tanto españolas como la gallega, la de Granada o la extremeña, como iberoamericanas, como las de Nicaragua, Bolivia, Venezuela o Argentina. Tiene un gran número de distinciones, en las que yo destacaría la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Consejo de Ministros, y tenía antes la cruz concedida por el Ministerio de Justicia. Y estoy seguro que también le agrada mucho tener la medalla de honor de la Universidad Complutense de Madrid, en reconocimiento a todos sus años de docencia. Bueno, como buen intelectual, un intelectual debe ser así, el profesor Navarro Valls dedica una especial atención a la difusión en el campo de la erudición, por tanto, todo su desarrollo en su campo propio del derecho, como a las colaboraciones en diarios digitales y en papel. Yo creo que le hemos seguido mucho en El Mundo, por ejemplo, y esa visión de la realidad desde la óptica del humanismo cristiano, yo creo que hace mucha falta ahora, en el que no sabemos exactamente dónde están los intelectuales católicos. Yo creo que él es una persona en este campo relevante y ojalá hubiera más, ¿no? Pero bueno, el profesor Navarro Valls está aquí por algo que se encuentra en su currículum de una manera natural, y es porque es precisamente hermano de Joaquín Navarro Valls, que como saben fue portavoz de la Santa Sede durante el pontificado de San Juan Pablo II. Por cierto, que la Universidad CEU Cardenal Herrera, que es nuestra universidad hermana en Valencia, fue la primera en concederle a Joaquín Navarro el honoris causa. Yo estaba, justamente en junio del 2005 se le concedió, yo fui decano en septiembre de ese año. Era decana precisamente Rosa Visedo, que es la actual rectora, y rector en Valencia el actual presidente de la Fundación, Alfonso Bullón de Mendoza. De manera que por todas las cosas estamos encantados que esté aquí. Por cierto, que en ese discurso se lo recomiendo, el discurso de entrada o de toma de posesión de honoris causa, es un discurso que está publicado en CatholicNet sobre la labor de comunicación de San Juan Pablo II. Y es impresionante, lo pueden leer, porque a mí especialmente me interesó muchísimo cómo utilizó San Juan Pablo II en ese decaimiento físico que tuvo en los últimos momentos y que fue por algunos medios discutido, de si un hombre podría estar en esas condiciones, y él lo defiende de una manera tremenda y nos explica las causas y las razones por las que San Juan Pablo II aguantó hasta el final. En fin, y yo creo que ya he hablado mucho y Rafael, cuando quieras, tienes la palabra. Bien, muchas gracias al presidente o al director del Instituto Karol Wojtyła, don Julio González Ronco, y al director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, don Fernando Lostau, y naturalmente a quien me ha presentado y a todos ustedes por la fidelidad de estar hoy aquí, no obstante la continuada lluvia, que no es una amenaza, pero sí siempre es una molestia cuando uno va a una conferencia. Bueno, tal vez comenzaré con una anécdota para definir el perfil de las personas que van a ser objeto de análisis en esta conferencia. Me encontraba yo en Roma hace ya unos años y le pedí al portavoz de la Santa Sede, don Joaquín Navarro Valls, que me fuera con él a la misa de Juan Pablo II, que lo decía en una pequeña capilla que hay en el Vaticano,
construida por Pablo VI y en el cual él había colocado bajo el crucifijo un cuadro de la Virgen de Czestochowa. Acababa de producirse la Revolución del Terciopelo. Silencio. La Revolución del Terciopelo es una revolución que hubo después del 89, cuando cae el muro de Berlín, y se produce en Checoslovaquia sin necesidad de haber sangre alguna, y por eso le llaman la Revolución del Terciopelo. Václav Havel acababa de invitar a Juan Pablo II a visitar Checoslovaquia, y con ese motivo Juan Pablo II había citado en Roma a unos 10 arzobispos o 10, el presidente de la conferencia episcopal, etcétera, checa. Y estábamos también el portavoz y yo. A mí me tocó al lado de un simpático arzobispo que estaba empeñado en que yo era el representante de la colonia checa en Roma. Y por tanto estaba muy empeñado en que yo cantara unos cánticos para mí absolutamente, que yo lo miraba fijamente. Bueno, aguantamos el tirón y luego salimos, el Papa despachó, había ya hablado con los arzobispos y lo citó para bastante y se dirigió a su portavoz. Yo me puse lo suficientemente lejos para cuidar las formas y lo suficientemente cerca para escucharlo todo. Acababa de ocurrir lo siguiente: en Balduino se había negado a firmar la ley de aborto belga, tuvo que dimitir, luego fue elegido, y el Papa estaba muy preocupado, eran las 6:30 de la mañana, a las 7, por los ataques que recibiría ese hijo mío, que lo único que ha hecho es ejercer un derecho de un ciudadano. Bueno, entonces el portavoz le dijo: mire, ya hemos conectado con New York Times, con el Excelsior de México, con el Le Monde, la RAI mañana, estuvieron ahí hablando. Y entonces se volvieron ya bruscamente hacia mí y yo fui sorprendido y no se me ocurrió decirle nada más que lo siguiente: Santità, io sono Navarro Val il cattivo, il buono e Joaquino. Es decir, yo soy Navarro Val el malo, el bueno es Joaquín. Entonces él, muy condescendiente, nos dijo: ambedue sono buoni. Muy bien, en ese momento se coló en la pequeña tertulia, en la biblioteca privada, una persona de mucha valía, pero ligeramente bromista, que era don Stanislao, que luego fue cardenal de Cracovia, y se empeñó a decirle al Papa que aquí había que hacer lo siguiente: Santidad, a Joaquín lo mandamos a explicar derecho a la Complutense y a Rafael lo dejamos aquí de portavoz. Yo le dije: Santidad, no, que aquí esto es terreno peligroso, como se vio en los muchos años posteriores en que mi hermano fue portavoz. ¿Quién era Joaquín Navarro Val? De Karol Wojtyła hablaré naturalmente, pero era un excelente médico, psiquiatra de profesión, que se convirtió en un magnífico periodista a su pesar. Lo primero explica que los últimos años de su vida él no quería hacer ningún tipo de carrera en el Vaticano, por eso tenía la libertad total de despachar con el Papa y al secretario de Estado ponerlo firme si era el caso. Se dedicó a la medicina en un campus biomédico de Roma y en lo que fue su capo lavoro, su verdadero, en esos 22 años, fue ser el portavoz primero de Juan Pablo II y luego de Benedicto XVI. Todo comenzó con su fichaje por ABC. Él era persona que, aparte de la medicina, había realizado también estudios de periodismo y con ABC estuvo en el asesinato de Sadat,
en todo el tema de los tanques rusos cuando avanzaron sobre Varsovia. Bueno, y al mismo tiempo había sido elegido presidente de la Stampa Estera, es decir, presidente de la prensa extranjera, que en Roma están duplicados. Es la prensa extranjera ante el Quirinal, es decir, la jefatura de Estado de Italia, y ante el Vaticano, es decir, ante el Papa. Su calidad profesional era bastante grande, había habido una coalición ruso-estadounidense para elegirlo a él. Yo no sé si porque era psiquiatra y le daba pastillas, casi todos estaban todos sonados, los 300 periodistas de allí, son los tipos de echar de comer aparte. Y luego los 4.000 cuando se reúnen, cuando hay una jornada de la juventud, etcétera, etcétera. Entonces, su nombramiento fue así. Él estaba presidiendo una conferencia de prensa de Agnelli. Los más jóvenes de ustedes igual no les suena Agnelli, les suena más bien Angelotti, ¿no? Pero Agnelli era un tipo con mucho dinero, presidente de la Fiat, etcétera. Y Agnelli estaba lanzado, ¿no?, hablando mucho, y en ese momento la secretaria le pasa un papel que le dice: está usted invitado a comer por el Papa a la 1:30 en el Vaticano. Él creyó que era broma y dijo: confirme, y le volvieron diciendo: confirmado. Entonces, ¿qué hacía con Agnelli? Porque eran ya casi la 1, ¿no?, para no quedar mal. Entonces él salió del apuro diciendo: señor Agnelli, lo que está usted diciendo y lo que nos hace intuir sus palabras es de tal entidad que usted requiere otra conferencia de prensa, que ya avisaré yo cuando. Salió corriendo, llegó a tiempo de estar con el Papa, y el Papa comenzó a preguntarle por cómo reestructuraría él la sala de prensa del Vaticano. Mi hermano no tenía ni idea de por qué esas preguntas. Explicó. La conclusión fue, le dijo: santidad, aquí no hay reestructuración que valga, aquí lo que se necesita es una verdadera revolución. Bueno, un tiempo después el cardenal secretario de Estado Casaroli, italiano, le llamó y le dijo: el Papa ha decidido nombrarle a usted jefe de prensa y portavoz suyo. Y dijo Joaquín: bueno, yo eso me lo podré pensar. Y dijo: hombre, mire usted, sería usted la primera persona que a este Papa le dice que no. O sea, entonces, más que pasar una noche llena de insomnios y de dudas, él aceptó y se convirtió así en el primer laico que desempeñaba esa responsabilidad, que ciertamente fue larga, porque fue durante un cuarto de siglo. Bregó, como ya he hablado, con los 400 periodistas fijos y luego con los miles. Acompañando a Juan Pablo II y luego a Benedicto XVI, dio varias veces la vuelta al mundo. Se calcula que es la ida a la Luna en misiones especiales. ¿Por qué viajaba tanto Juan Pablo II? Y entramos en quién es su santo patrón. Dos anécdotas explican esto. En el año 1990, un niño de 11 años le pregunté: ¿por qué estás siempre viajando por el mundo? El pontífice polaco respondió: el Papa viaja tanto porque no todo el mundo está aquí. Quería decir que no todos los factores culturales, intelectuales y morales son los que existen en este pequeño complejo que es Italia. Como observó Le Monde, ninguna consideración, ni médica ni política, parece retener a un Papa más dispuesto que nunca a acudir allí donde su presencia es deseada. La segunda pregunta hace referencia no a la cantidad del viaje, sino a la calidad. Año 1994, en el centro de la jungla africana, en Kisangani, allí está la Nunciatura, a orillas del Congo, en una noche llena
mi hermano salió a fumar un pitillo y se encontró en la puerta, sentado por allí, un joven misionero envejecido por la malaria y por el trabajo. Y le preguntó Joaquín, a su entender, ¿valía la pena que viniera el Papa a este pequeño pueblo y estar aquí unas horas? El misionero dice, no puedo hacer un balance global, pero aunque solamente quedara el bien que ha hecho a mi alma, estar con el Papa ya estaría justificado su viaje hasta Kisangani. Otros efectos colaterales tardan en verse. Por ejemplo, en el año 99 el Papa estaba en Missouri y coincidía que el día que iba a estar allí ejecutaban a un conocido desertón de Vietnam y asesino luego, que se llamaba Darrell Meese. No desertó, sino un veterano. Nada dijo el Papa públicamente, pero le hizo llegar al secretario del gobernador su súplica de que indultara al condenado. Con gran sencillez, en la Catedral de San Luis, Missouri, al pasar junto al gobernador, se inclinó y le susurró, «Have mercy on Mr. Meese». Con idéntica brevedad, el gobernador dijo, «I will do it». Todos ustedes saben inglés, pero por si los de la última fila no lo han oído, traduciré. «Tenga misericordia del señor Meese», le dijo el Papa. Y el gobernador, emocionado, pero con idéntica brevedad, le dijo, «Lo haré», y lo hizo. Saliéndose, ahora volvamos a Joaquín Navarro Valls, saliéndose de su rol habitual de comunicador, fue enviado especial del Papa a muchos lados, por ejemplo, a La Habana, donde preparó con Fidel Castro la visita de Juan Pablo II, como miembro especial de la delegación de la Santa Sede en las conferencias internacionales de la ONU, en El Cairo, Copenhague, Pekín y Estambul, etc. Por cierto, en Cuba le ocurrió lo siguiente, él se hospedaba en la nunciatura, entonces el nuncio vino don Joaquín, hemos descubierto en su habitación este micrófono instalado Él no dijo nada, pero bajo mano a la jefa de prensa le hizo notar lo del micrófono, que él no diría nada, pero hombre, que traten ustedes a las personas con mayor delicadeza. En El Cairo tuvo un enfrentamiento gordo con Al Gore. 1, 2, 3, conteste otra vez. ¿Quién era Al Gore? Al Gore era un vicepresidente que tuvo Clinton y que luego optó a la presidencia. Gore jugaba con dos cartas. Manipulaba el debate y promovía bajo mano decisiones equivocadas de manera turbia. Decía hacia afuera que en modo alguno era programa del Estados Unidos introducir el aborto en los países africanos, y bajo mano lanzó una ofensiva tremenda. Entonces, hubo un debate muy duro entre él y Joaquín Navarro Valls, el portavoz del Papa. El borrador del documento sobre la población, cuyo principal promotor son los Estados Unidos, contradice la afirmación que acaba de decir el vicepresidente respecto a su limpieza en el trato con esto. Por si hubieran quedado dudas, un periodista norteamericano se le acercó y le dijo en voz alta, ¿afirma usted que el vicepresidente de Estados Unidos miente? La respuesta fue contundente. Sí, eso es precisamente lo que digo, respondió Navarro Valls sin inmutarse. Ya se ve que era un hombre sin demasiados perjuicios, luego contaré alguna otra anécdota de él.
Por ejemplo, hubo otro momento cuando fue con el cardenal Casaroli a Moscú a entregarle una carta privada del Papa a Gorbachev, que era el hombre que llevaba la perestroika y que habían vuelto con éxito de eso y eran las 3 de la madrugada cuando sonó su teléfono y empezó a escuchar en ruso una serie de cosas que él no entendía. Viendo que el interlocutor, la misteriosa voz, no hablaba ni francés, ni italiano, ni inglés, ni español, que era lo que dominaba mi hermano, comenzó un curioso diálogo en latín. Joaquín, en sus años primero en el colegio alemán y luego en el colegio de los hermanos humanistas, el latín era un tema que le interesaba, ¿no? Entonces, pues se aclaró. Resultaba que era un obispo ruso, pero que no aparecía en las listas de los obispos rusos clandestinos que el Papa le había dado. Bueno, entonces no sabían qué hacer. Total, que a la vuelta de Roma le dice: Santidad, me ha llamado tal señor. Y dijo el Papa, creía que había muerto, por eso no lo había puesto en la lista, ¿no? Recuerdo también su vigorosa reacción cuando el general Manuel Noriega, de Panamá, huyendo de las tropas americanas que habían invadido el país del Istmo para deponer al dictador, se refugió en la Nunciatura Vaticana, creando una tensión importante entre las tropas que rodeaban la Nunciatura y las autoridades de la Santa Sede. De hecho, fueron cortadas las comunicaciones y los tanques recibieron la orden del Estado Mayor de poner sus radios a todo volumen, que aquello parecía un infierno, ¿no? Entonces fue alertado el portavoz de la Santa Sede y apareció en una rueda de prensa especial y dijo que Estados Unidos no tenía derecho a pedir la entrega de Noriega, desmintiendo directamente los derechos que aducía el presidente Bush. Y calificó de muy grave la guerra psicológica que los americanos estaban haciendo sobre la Nunciatura. La contundencia funcionó porque al día siguiente, George Bush, padre, en un tono conciliador, hablando de mis amigos del Vaticano, ordenó una actitud pacífica a las tropas que rodeaban la Nunciatura. La crisis, como saben ustedes, concluyó con que Noriega se entregó voluntariamente y está ahora en la cárcel en Estados Unidos. Desde luego, Joaquín Navarro Val fue un hombre valiente y leal a su misión en la Santa Sede, pero también destacaba por su gran corazón. De esto fui yo testigo yo por entonces era, no un habitual, pero bastante, de un programa de Ana Rosa, que todavía sigue. Había una tertulia política que me invitaba. Entonces ese día me invitó para que estuviera pendiente de la televisión italiana, porque iba a salir mi hermano. Entonces, efectivamente salió, muy lloroso, anunció la muerte, ratificó la muerte de Juan Pablo II, y Ana Rosa, que tampoco es manca, me hizo que hiciera de traductor de lo que él decía. Entonces se estableció un diálogo sin saber el portavoz, que en Ana Rosa había un tío que lo estaba traicionando, bueno, no traicionando, pero en el cual iba diciendo a los espectadores, o más bien ese programa es muy seguido por señoras, ¿no?, a las señoras, lo que estaba haciendo, al mismo tiempo que mi hermano lloraba. La misma reacción de afecto ocurrió cuando murió mi padre. Él se pudo desplazar, dejó nota de que se había muerto su padre y que cogió un avión y se venía a Cartagena. ¿Hay alguien aquí de Cartagena?
Matrícula de honor. Yo siempre a mis alumnos les pregunto si hay alguno de Cartagena. Y si es de Cartagena, procuro darle la matrícula de honor. Pero, ¿usted de qué zona de Cartagena? ¿Dónde nació? Yo he vivido en la muralla del mar. Entonces usted es marino. Claro, porque allí vivían los marinos. Yo me acuerdo de cuando usted jugaba baloncesto en el colegio localista. Sí, yo era pequeño por allí, hacíamos cosas así. Muy bien, ¿y eso qué venía? Lo que yo acabo lo de Cartagena. Ah, bueno, que entonces de pronto la chica cogió el teléfono porque sonó y dijo, señalando a todos nosotros, señora, es un señor que habla muy raro. Entonces mi hermano se olió que era el Papa. Y entonces era el Papa para darnos el pésame, para decirnos que rezaba por nuestro padre y que especialmente rezaba por la mamá, nuestra madre. Bien. La independencia de Joaquín y su estrecho contacto con Juan Pablo II, como he dicho antes, se fueron facilitados por su nulo deseo de hacer carrera en la curia. En la curia, con perdón, son buenísima gente, pero hay mucha tendencia a hacer carrera. Y unía a su probada capacidad de conversador brillante con el dominio de idiomas y la afición por la música clásica, el tenis y la pesca submarina. Era además lector de aventuras. Yo me acuerdo de una entrevista que tuvo con Thor Heyerdahl. ¿Quién ha oído hablar de un tipo que se atravesó el Pacífico en una balsa que se llamó La Contiki? Bueno, lo de que era buen pescador de pesca submarina lo sé porque me salvó la vida. Todo ocurrió así. Estábamos en Cabo de Palos, que es la zona donde muchos cartageneros veraneábamos, cuando hay una isla que ahora es zona de reserva marítima, entonces no éramos, pescábamos meros y lo que se nos echaba. Y yo vi un pulpo, que luego fue un pulpo bastante grande, pesó 13 kilos. Un pulpo de 13 kilos cuando se pone es un tipo... la roca estaba ahí muy serio. Entonces yo fui a por él y le zumbé, perdón, le arponé en los ojos, pero no exactamente en el cerebro. Entonces, que es donde hay que hacerlo. Entonces se metió en una tana. Una tana es un agujero que se suele ver en la roca. Yo me fui detrás de él para que no me quitara el arpón y me echó un par de tentáculos bastante gordos contra el suelo. Yo estaba a 15 metros dispuesto a morir, hasta que mi hermano, que estaba arriba, que llevaba el cuchillo, como llevan al costado, bajó, cortó un par de tentáculos y yo salí vivo. 2 noches después yo correspondí del siguiente modo. Allí en Cabo de Palos se jugaban grandes timbas de póker. Yo era un jugador de póker, ustedes perdonen, luego ya me rectifiqué en mi vida, pero era un jugador de póker. Y esa noche yo había ganado bastante dinero al póker. Volví a casa a las 3 y vi que mi hermano estaba inquieto. Tenía que irse a una cosa de formación del Opus Dei. El Opus Dei me sonaba, pero yo no sabía lo que era. Pero se iba sin dinero alguno. Había tenido un desencuentro con mis padres. Tal. Entonces yo en un momento que él estaba por ahí fuera, le metí en la maleta todo lo que había ganado al póker, que no estaba mal, en pesetas, ahora mismo en euros. Nunca ha sabido él de quién le había puesto ese dinero. Tal vez pensó que mi madre se había... Total, que eso ya demuestra que éramos bastante amigos. Cuando estábamos en familia, bueno, aquí yo puedo hablar ad nauseam, o sea, hasta la náusea, pero no se puede cuándo es el tiempo que dispongo.
usted. Yo voy a contar un ejemplo, una cosa que una profesora muy prestigiosa aquí, que hay por aquí cerca, que se llama Montse Perales, me ha oído contar bastantes veces, ¿no? Yo tenía un amigo que le llamábamos el cronofagotizador. Era un tipo que te daba la mano y empezaba a hablar. Era una cosa mareante. Un día fuimos invitados, el cronofagotizador y yo, por un joven matrimonio de la Complutense, en el cual tenían una niña de 5 años y la chica au pair ese día había salido y la niña comía con los papás, con el cronofagotizador y conmigo, naturalmente. Esa persona entró hablando en la comida y de pronto se oyó un sollozo de la niña que decía: mamá, que se calle ese señor. Eso pueden decírmelo a mí si me excedo, ¿no? Que se calle ese señor. A él se le iluminaba la cara cuando hablaba de Juan Pablo II. Le fascinaba, en primer lugar, el lado humano de él, su alegría profunda, nada temperamental, que era más bien fruto de sus sólidas convicciones, su capacidad de escuchar, su valentía y su coraje, su gusto por la poesía y el teatro. Ya saben ustedes que Karol Wojtyła hizo mucho teatro y escribió antes de ordenarse o siendo seminarista. Su capacidad de seguir tratando a sus viejos amigos, cuando fue hace ya un tiempo, a su casa de Katowice, ¿es donde es? Allí la casa la han convertido en un museo. Allí está, por ejemplo, la pistola de Aligatka, y él se emocionaba mucho viendo a los mismos amigos que tenía y que recordaba. Su armonía de espíritu, su reciedumbre. A propósito de esta sobriedad, recuerdo que me contó el portavoz que en uno de esos periodos veraniegos en que él se perdía entre los Alpes, andando un día descubrió una cruz y se abrazó a ella y estuvo mucho tiempo, mientras mi hermano que iba detrás, rezó también, ¿no? Llegó el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen. Las personas que habían preparado la comida al Papa y a las 5 o 6 personas que le acompañaban, ellos vivían en unos sitios cedidos por unos monjes, le ofrecieron un menú como el de cualquier jornada. A Joaquín esto no le convenció y al ver que de postre sacaban una simple pieza de fruta, se disculpó, salió de la habitación, le pidió la llave del coche a uno de los policías y a toda velocidad se fue al pueblo más cercano. Volví al rato con unos sencillos polos helados. No esa cosa hecha por los italianos tan buena de un helado, sino lo único que había eran polos. Y entrando dijo: santidad, hay que celebrar a la Virgen. El comentario del Papa fue algo así como: el doctor Navarro siempre tiene buenas ideas. Y a mi hermano le conmovió la chispa de alegría en los ojos del Papa ante un helado de escaso valor, porque vio que a Juan Pablo II se le ganaba por un polo, con un polo se le ganaba, desde su corazón era tan recto. Evidentemente a Joaquín Navarro le fascinaba el aspecto sobrenatural de Karol Wojtyła. Él vio cómo cuando Juan Pablo II rezaba no había otra cosa en la tierra. Notaba a un hombre enamorado de Dios y a Joaquín le parecía trabajar con un santo, cosa que es cierto, como se vio. Nos contó en una ocasión que al terminar el día en un país de América del Sur, antes de acostarse, mi hermano se acercó a la capilla y vio al Papa que estaba allí rezando. Entonces él hizo como marcharse. Juan Pablo II le detuvo y le dijo que siguiera rezando.
mientras el Papa se postró en el suelo con la cabeza hacia el sagrario. El tiempo pasaba y pasaba, y al final, tras casi una hora, Joaquín se levantó silenciosamente y se marchó a su habitación. A la mañana siguiente preguntó a las religiosas que preparaban los ornamentos de la misa y le dijeron que el Papa había pasado toda la noche tendido de oración. Esa fue una de las razones por las cuales cambiaron parte del pavimento del oratorio, sin que él lo supiera, del oratorio del Vaticano, poniendo un poco de madera, porque se acostaba en el suelo y estaba una hora, se acostaba, se postraba. Y además era un santo que confiaba en él, en el portavoz, le contaba todo y nunca le daba una orientación de lo que tenía que hacer. Haga usted lo que crea oportuno. Le contaba todo, desde la conversación con Ali Gakka, el turco que intentó matarle, y luego al verle en la cárcel, a sus coloquios con Ronald Reagan, Gorbachev, Fidel Castro. Además, la curiosidad de mi hermano era enorme, quería saberlo todo, entender por qué el Papa hacía o decía algo para poder comunicarlo concretamente. Tuvo algunos líos, ahora que no soy el secretario de Estado, algunos líos gordos porque dijo al secretario de Estado: yo hablo directamente con el romano pontífice, quiero verlo. Y el otro dice: usted depende de mí. Sí, pero bueno, me da igual que dependa de usted. Y el Papa era cómplice, como ahora veremos. Se ve que había ganado la confianza de Joaquín. Navarro Valls se llevaba no solo bien con el Papa, sino que se estableció entre ellos una extraordinaria complicidad. Juan Pablo II era la voz, el mensaje, el discurso, las actitudes, con una sensibilidad exquisita hacia el periodismo y la comunicación en general. Navarro Valls era el portavoz, daba cauce, encontraba el momento, el enfoque, la metáfora, para que su voz fuera escuchada. No es extraño que en nuestra familia, empezando por Navarro Valls el malo, estábamos muy orgullosos de nuestro hermano. Y algún día le dijimos que él era verdadero amigo del Papa. Y él dijo que Platón decía que para que haya amistad entre las personas se necesita una cierta igualdad. Que la distancia entre el Papa y él era tan abrumadora que no creía que pudiera hablarse de una amistad. Yo creo que entre desiguales cabe la amistad y por tanto Navarro Valls se equivocaba. La complicidad se ve en los libros que se han publicado sobre, por cierto, ahí fuera hay un libro publicado por mí mismo que coordino 20 voces de personas muy famosas del mundo hablando del portavoz. Y se llama El portavoz, está ahí encima, lo he visto como un detalle del gerente. ¿Está por aquí el gerente? Bueno, alguien me ha dicho, yo he pedido esos libros. Si alguien quiere comprarlo está bien. Yo he cedido los derechos de autor a la editorial y por tanto no me llevo ni una peseta. Ese entenderse con una mirada se demuestra en una anécdota que le ocurrió en un viaje africano. El Papa había visitado Sudáfrica y en el viaje de regreso el avión sufrió una avería y tuvo que hacer una parada técnica en un país tan pequeño que no recuerdo su nombre. Avisaron a las autoridades del país, y al bajar del avión vieron que un grupo muy especial esperaba al Papa. Era el rey de ese país, rodeado de sus 30 mujeres y casi un centenar de hijos e hijas. Otro tipo de persona habría pensado inmediatamente en el lío protocolario, en las consecuencias de una foto de ese grupo familiar rodeando cándidamente a un obispo de Roma.
Si no, no se inmutó. Le dijo a mi hermano bajo mano, me parece que aquí seguimos todavía en el Antiguo Testamento. Sí, no se inmutó. Seguimos en el Antiguo Testamento. No solo se había ganado el respeto del Papa, sino también de los vaticanisti. Por ejemplo, yo he estado presentando ese libro allí en la sala de prensa con el jefe del dicasterio, que por cierto es un laico, y han puesto todos de concorde esa sala, uno entra y ve sala de prensa de Joaquín Navarro Valls. Ya se entiende que era cuando se jubiló, cuando ya cesó, después de pedírselo a Benedicto XVI muchas veces, apareció Benedicto XVI en una tertulia con los corresponsables extranjeros, estaban despidiéndose de Joaquín con una guitarra, se la regaló porque Joaquín, entre otras cosas, tocaba bastante bien la guitarra. Y, o sea que se ve, ¿eso a qué venía? ¿Venía algo? No, era una anécdota, bien. Ah, sí, el portavoz de la oficina de prensa cuando murió mi hermano, escribió lo siguiente: Joaquín Navarro encarnó lo que Hemingway definió como coraje, elegancia bajo presión. Traté, dice, mucho a Navarro cuando trabajaba para Time y la revista nombró al Papa Hombre del Año. Esperaba encontrar en él, cuando fue a visitarlo como con una serie de personas del Time, esperaba encontrarme un hombre de fe. Encontré ciertamente un hombre de fe, pero al mismo tiempo era un profesional de primera clase. Estoy seguro que la revolución de la comunicación en la sala de prensa no se quedó solo en palabras, sino que sigue hablándose de ella. A la pregunta de cuál era el secreto comunicativo de Karol Wojtyła, escribió mi hermano: cuando la gente decía tiene razón, no lo decía por dar razón a una bonita voz o a una expresividad comunicativa. Se le da la razón a una persona que dice la verdad. En él me parece, decía mi hermano de Juan Pablo II, que lo bello, lo bueno y lo verdadero aparecían en su comunicación con tal unidad entre sí que se entendía claramente la calidad de la comunicación por el contenido de quien estaba comunicando. En definitiva, comunicaba a Dios, hacía amable la virtud. Yo creo que entre Juan Pablo II y Joaquín Navarro Valls, un legado, entre muchos, es haber contribuido a que un portador de la verdad, como era Juan Pablo II, comunicara mejor y llegara a más personas. Con lo cual, para no caer en la insistencia del cronofagotizador, les agradezco sus palabras, y estoy dispuesto a cualquier tipo de comunicación. Muchas gracias. Yo creo que disponemos de un tiempo, porque desde luego lo que no ha sido es ad nauseam, No ha sido en ningún caso, para poder abrir un coloquio con nuestro ilustre conferenciante. Por lo cual, si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a empezar aquí con Marcelino. Ese señor que les va a hablar ha sido presidente de la Academia de Ciencias Morales y en el plano de los académicos es una de las personas más estimadas. Para mí es un honor que vayas a decirme algo. A mí me ha encantado escuchar al señor Navarro Valls, que realmente ha mostrado
pues esa cercanía a una persona. Y por mi parte, debo decir que tuve la enorme suerte, porque me tocó en aquel momento, como ministro de Asuntos Exteriores del primer gobierno de la monarquía, el tener un contacto con la Santa Sede y concretamente con el Papa Juan Pablo II. Y había visto también a otros papas y por consiguiente cuando llegué pues mantenía una distancia. Y nada más entrar en la sala, el Papa me dijo, no, venga usted aquí, venga usted más cerca. Lo cual ya me impresionó mucho porque dije, bueno, esto es una cosa distinta a lo que ha sido. Y luego me impresionó también la forma como me trató de cómo me explicó una serie de cosas en relación con la Santa Sede y el papel que podía haber por parte de los cristianos. Y también el papel que podía tener una institución a la que él sabía que era muy próximo, que era el Consejo de Europa. Por lo siguiente, quiero decir que esa sensación de cercanía que nos ha explicado el señor Navarro Valls respecto a sus experiencias y a la de su hermano, pues yo quiero recogerlas porque realmente yo también las viví de una forma muy distinta a la de los otros papas. Yo a todos ellos fui viéndoles y esa cercanía que tenía él, a los demás pues me veían a una distancia, él no. Él nada más entra y me dijo, no, venga usted aquí, siéntese usted aquí al lado mío. A mí es una cosa que me sorprendió muy gratamente. Y por consiguiente no quería más que ponerlo en evidencia y manifestar pues el recuerdo que yo tengo, y para mí es un papá de referencia. Yo recuerdo cuando él falleció, estaba yo fuera de España con mi mujer, y realmente sentí una pena enorme, como si hubiera sido una persona de la familia, una persona muy cercana. Y nada más. Muchísimas gracias por esa aportación. Yo puedo aportar algo a lo que ha preguntado, a lo que ha dicho don Marcelino, en el sentido de que era una persona muy cercana, pero al mismo tiempo los grandes de la tierra tenían con él un respeto. Le voy a contar una cosa que pasó. Cuando Gorbachov estuvo en Roma, estuvo varias veces, pero la primera, se reunió primero privadamente con Juan Pablo II, como es normal, y luego dijo que entrara su séquito. Entre el séquito había una mujer muy guapa, que conocerán ustedes, se llamaba Raisa, que era su esposa, que ha muerto de un cáncer o una cosa de estas, murió. Entonces, el Gorbachev, dirigiéndose a su esposa, la introdujo en el cuarto donde recibía el Papa y le dijo, Raisa, te voy a presentar la primera autoridad moral de la tierra. Efectivamente, esa característica de primera autoridad moral era también lo que completa la muy clara exposición que ha hecho don Marcelino. Más preguntas. Veía por allí. Don Rafael, yo quería hacerle dos preguntas. Usted hablaba antes de la revolución que supuso la comunicación de la Iglesia, el papel que jugó su hermano, y la pregunta que quería hacerle es, bueno, son dos preguntas. Su hermano, parece ser que hay un libro que fue un libro de anécdotas, de relatos, de vivencias con Juan Pablo II que escribió su hermano, que no se ha llegado a presentar por el fallecimiento prematuro. Quería preguntarle por la presentación de este libro, que seguro que es un libro muy interesante, ¿se va a hacer, no se va a hacer? Y la segunda pregunta que quería hacerle es de San Juan. Desde el punto de vista personal, ¿qué fue lo que más le impresionó, qué fue lo que más le impactó en estas dos? El señor que les ha hablado es probablemente el capellán más movido de toda la ciudad universitaria. Yo que estaba allí desde el año... Y luego, sí, quería decirle que para mí personalmente... De filosofía y letras, sí. es un número, vamos, en el buen sentido. A mí me persigue de vez en cuando. No, simplemente decirle que personalmente la que ejercía... Sí, entonces, respecto al libro a que se refiere, ese libro ya está revisado, corregido, y tiene ese libro la siguiente historia. Son 500 páginas, se han convertido
en 400. Cuando mi hermano cesó como jefe de prensa, una editorial norteamericana le ofreció una exclusiva muy buena para que publicara sus memorias. De hecho, él aceptó, pero de pronto, viendo el material, se dio cuenta de que eso le significaba estar un año prácticamente encerrado, y él lo que quería era meterse en la medicina. Le dijo que no aceptaba y su manuscrito durmió el sueño de los justos. Hasta que muchos amigos, entre ellos su familia, le dijimos, aunque sea un negro quien te ayude, un negro ya saben quién es. Entonces un amigo suyo, un buen periodista, se desplazó a Roma para hacer con Joaquín dictándole el libro. Sí, Joaquín había corregido los 9, después de estar un tiempo, se elaboraron, corrigió los 9 primeros capítulos. Quedaban 9. Y de pronto ese señor se murió. Él vio como otro signo de que eso tenía que descansar. Luego se descubrió que había las 9 estaban acabados, que iba a enviarlo, pero que se murió. Y entonces, efectivamente, ahora mismo es un libro que yo creo que se va a publicar, no sé cuándo, porque ese libro lleva tanta historia detrás, pero es muy bueno, cuenta una serie de anécdotas, como ha dicho el capellán, extraordinarias, ¿no? En la montaña, en el Vaticano, de todo tipo de cosas. Y yo creo que aparecerá pronto. No sé en qué editorial, pero lo que usted pregunta, yo tengo la esperanza de que aparezca. La segunda pregunta, ¿cuál era? El trato que tuvo con San Juan Pablo II, ¿qué fue lo que más le impactó personalmente? A mí, personalmente. A mí me impactó personalmente su mirada. Era una persona de una mirada profunda, muy inteligente, que de estar contigo eres tú solo el que estaba, y por tanto agradecí mucho, y eso lo hacía con todas las personas, la dignidad, o sea, el respeto que él tenía a la dignidad humana, en este caso en un pobre desgraciado, pero de cualquiera, y cómo miraba hasta dentro de lo que te pasaba. Yo creo que su perspicacia, basada en una clara ayuda de Dios, y su mirada eran muy notables en lo que a mí atañe. Más preguntas. La mesa que se moje. Que hagan algunas preguntas. Pues yo voy a hacer una pregunta. Mejor. Bueno, iba a hacer un comentario, pero me lo voy a hilar. Os iba a comentar que tuvimos nosotros la oportunidad, no sé si ustedes lo han visto, de presentar y ayudar a que se pudiera presentar en público un documental que hizo José María Zabala en base a su libro. Su libro es Boitigua, el enigma, y el documental fue Boitigua, la investigación. Si va, justo él tenía pensado haberlo, que hubiera salido al ciclo comercial, a las salas comerciales justo en la época de la pandemia, no pudo ser, pero afortunadamente, pues bueno, pues esta fundación le ayudamos y se presentó aquí en Madrid el 22 de octubre, la fecha de San Juan Pablo II. Y entonces hay ese documental, por cierto, lo podemos, cuando se estime oportuno, ¿no? Podemos volver a proyectarlo aquí, si queréis, Julio, ¿vale? Pero la cuestión es que allí, obviamente, relata muchos aspectos de la vida de San Juan Pablo II, pero en concreto se centra un poco más en toda la trama que durante años, durante muchísimos años, los servicios secretos rusos, etcétera, pues le estuvieron investigando mucho antes de ser papa, ¿no? Entonces, no sé
Rafael, si hay algún aspecto de todo ese, digamos, espionaje al que estuvo sometido y la trama de verdad del intento de su asesinato que quieras destacar o del que se pueda hablar en este momento. Bueno, yo no soy de ningún servicio secreto. Por tanto, bueno, no estoy algo que al supieras tanto. por tu hermano y que se Estoy pueda al contar tanto, ¿no? después de estos años. Efectivamente, el tiroteo en la plaza de San Pedro fue un tiroteo mortal que, como saben, la Virgen de Fátima, según el Papa, desvió la bala de tal modo que no llegó a entrar directamente del corazón. Él siempre creyó, estando en la oscuridad del Gemelli, porque ha estado mucho tiempo en Gemelli. Gemelli era un señor italiano que da nombre a un conocido hospital católico de Roma. Pues allí pidió de nuevo que le pasaran el secreto de Fátima y se ratificó en su impresión de que esa persona que andaba entre ruinas era él mismo y unos que aparecían atacándole eran los que le habían atacado. Parece que todas las papeletas la tiene una acción a través de persona interpuesta. Es decir, este chico, Ali Gakka, era un terrorista turco que parece que fue fichado por el servicio de espionaje búlgaro, entre otras cosas porque la persona que acompañaba a Ali Gakka, según cuenta mi hermano, era un búlgaro de la embajada. Y aunque lo niegan ellos, parece ser que han filtrado que efectivamente fueron los servicios secretos búlgaros. Desde entonces el tema de la seguridad se puso mucho. Sin embargo, cuando él iba por el monte, le seguían 2 o 3 policías, pero algunas veces los agotaba, sobre todo cuando le dio por ascender al Mont Blanc. Entonces dejó a los pobres estos liquidados. Siempre, todo papa siempre ha tenido ha sido un objetivo claro de fuerzas ocultas. Yo lo único que puedo decir que yo estoy convencido de que fueron probablemente el servicio secreto, la nomenclatura, a través de los servicios secretos búlgaros. Eso es lo que puedo decir. ¿Alguna pregunta más? Pues ya yo voy a hacer la última. Venga, vamos a ello. Dentro del espíritu del Instituto de promover el magisterio de San Juan Pablo II, que nosotros, que el de la Iglesia, San Juan Pablo II insistía en el papel de los laicos en la sociedad, y más en esta Europa que parece necesitada de reevangelización, o cuando menos de defensa de la dignidad del hombre y de defensa de determinados principios que posiblemente los católicos, por tibieza o por pereza, no estamos defendiendo lo suficientemente. En ese contexto, ya en aquella época, ¿tuvo alguna oportunidad por su hermano o por el propio Santo Padre la oportunidad de poder saber la inquietud de él real hacia el futuro que le venía a Europa? Bueno, no hacía falta tener una filtración. El Papa decía que Europa respiraba por 2 pulmones, el pulmón oriental y el pulmón occidental, y que la unión de los católicos, de los laicos, produciría que ese fuera acompasado y mejorara a Europa. De hecho, tuvo un documento, que no me acuerdo, no era encíclica, un documento sobre la evangelización de Europa. Tenía mucho interés en ese tema. De hecho, cuando Gorbachov le dijo que él había sido bautizado, pero que luego había perdido la fe, comentó
que por la hombría de bien de esta persona, le tenía alta estima, el respaldo cristiano, el rescoldo, seguía latiendo allí. Y siempre pensó que en circunstancias excepcionales ese rescoldo surge. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, aparte de la intervención de la Virgen de Fátima y de la intervención de Reagan y de Margaret Thatcher, estaba muy en la línea de los mensajes que dio desde Varsovia, hablando de la responsabilidad de los laicos polacos en la situación actual. Y entonces esa caída, aunque tuvo varios seres que la empujaron, el Papa también contribuyó a esa cuestión. Él decía que su intervención no había sido política, sino evangélica. Es decir, que los derechos humanos es una parte del Evangelio, que él lo que hacía era defender los derechos humanos y implícitamente a través, muchas veces, de los laicos. Entonces, sin desmerecer a nuestro capellán ni a los sacerdotes que pueda haber aquí, efectivamente un laico tiene una grave responsabilidad en este tema. Ese es el mensaje que puede quedar de esto para animar al Instituto San Juan Pablo II a seguir haciendo estas cosas, e incluso ese vídeo que tenían. Yo también un día les dejaré un vídeo que hicieron con fotos familiares de mi hermano allí en Roma, fotos familiares y fotos profesionales, que puede ser también de interés. Señores, como estos señores y señoras tendrán que cenar, habrá que levantar la sesión. Muchas gracias por todo.